análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tenemos confirmado la convocatoria a la sesión especial para discutir los diferentes dictámenes que hay respecto a la ley de alquileres. Esto va a ser la próxima semana, el próximo día miércoles a las 12 del mediodía. También confirmada convocatoria a la reunión de la Comisión de Juicio Político. Se ha pasado de la semana que viene para la otra. Y la próxima semana va a haber reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, conjuntamente con la Comisión de Mujeres y Diversidad, la Comisión de Presupuesto. El tema tiene que ver con las licencias parentales. Bueno, el trabajo en el Congreso de la Nación, el trabajo que empieza a definirse en la Cámara de Diputados, se piensa, repetimos, lo que es la sesión la próxima semana. Ya algunos están anticipando que antes de lo que va a ser, obviamente, las elecciones nacionales del próximo mes de octubre, del próximo 22 de octubre, va a haber otra convocatoria para discutir proyectos consensuados entre oficialismo y oposición, la dinámica que va adoptando y que va teniendo la Cámara de Diputados después de dejar atrás lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado día domingo. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, Fer. Muy bien, muy bien. Muy bien, como decías, tenemos sesión confirmada tras las elecciones del domingo. El día miércoles 23, sesión especial convocada o pedida por los bloques de la oposición y convocada por la presidencia de la Cámara hace muy pocas horas. Bueno, tema central es el tema de la ley de alquileres. En algún momento se especuló también con la posibilidad de avanzar con otro pedido de sesión, eso ya planteado desde el oficialismo, buscando temas de consenso. Veremos cómo se va dando, ¿no?, la agenda en el Congreso Nacional, la agenda en la Cámara de Diputados. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes es un decir, ¿no?, con el diluvio que está azotando buena parte del área metropolitana, con, bueno, inundaciones, consecuencias de vuelos demorados o cancelados, zonas muy anegadas, evacuaciones, así que, bueno, una jornada un poquito complicada. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, lo cierto es que empieza a aclararse un poco el panorama con estas convocatorias que estamos señalando, porque se venía hablando también y especulando respecto a la posibilidad de si finalmente podía convocarse a la sesión o no. Recordemos que ya desde hace un tiempo la oposición había pedido, en lo que fue la última sesión, había pedido discutir el tema de la ley de alquileres, ¿no? El 5 de julio pasado. El 5 de julio. Hasta hubo un planteo del diputado Hernán Lombardi, diputado del PRO, para solicitar la derogación, discutirla en ese mismo día, en el recinto. Lo que pasa es que no había números, se necesita una mayoría especial para apartarse del reglamento. No hubo número y me parece como que la salida para la oposición fue decir, bueno, planteamos el pedido de una sesión especial. Efectivamente fue un intento, una jugada de la oposición para tratar de poner en aprietos al oficialismo. Lo logró, efectivamente lo logró, porque el oficialismo cayó en esta jugada, evitó tratar el tema de alquileres, que es un tema por demás sensible, muy sensible en este contexto inflacionario que estamos viviendo, que estamos sufriendo los argentinos, con valores que hoy no tienen techo, ¿no? Sobre todo después de la devaluación dispuesta por el Gobierno Nacional y por el ministro Massa el lunes pasado. Este tema ha recrudecido esta semana, con lo cual esto es lo que de alguna manera motivó a los distintos actores de la oposición a confirmar
la sesión de la semana que viene, del miércoles próximo. Veremos qué reacción va a tener el oficialismo. Seguramente, yo creo que obviamente no van a colaborar con el quórum, pero van a dar el debate, no van a estar ausentes. Sería, la verdad, una torpeza en plena campaña no estar presentes en el recinto. Recordemos que el Frente de Todos tiene el dictamen de mayoría en el tema alquileres. Claro. O sea, sería el tema que tiene prioridad para la votación. Hay que ver si tienen los números. Y según estaba viendo, hay 36 proyectos que son parte del tema alquileres. O sea, hay una cantidad y incluye a todos los bloques parlamentarios, así que todos tienen la posibilidad de hacer valer las iniciativas que tiene el Estado parlamentario. Claro, no, y además es un momento, me parece interesante, en el medio de lo que es esta campaña o en el medio de lo que es entre las elecciones primarias que dejamos atrás el pasado domingo y las elecciones del próximo 22 de octubre, para que expongan principalmente las diferentes fuerzas que están compitiendo por la presidencia de la Nación, que en definitiva todos los candidatos tienen sus representantes en el Congreso y a la vez hay algunos candidatos que a la vez son representantes en el Parlamento Nacional, ¿no? Hablamos del caso principalmente de Javier Milei, de Miriam Bregman, como candidatos a presidente de la Nación. También hay varios candidatos para renovar sus bancas en el Congreso Nacional, así que me parece que es un buen escenario de exposición para que esos candidatos se muestren hacia la sociedad, hablen en el recinto, que en definitiva también le hablen a la sociedad. Sí, el tema de alquileres esta semana tuvo otra vez fuerte impacto, ¿no? Porque con toda la suba de precios que hubo, estuvo de vuelta el tema de cómo quedaban la situación de los alquileres, las actualizaciones. Así que ha estado siempre en campaña y ya con la PASO jugada estaba previsto que esto suceda. La oposición confirmó la sesión. Lo que no está confirmado, como decía Laura, es si va a tener quórum. Eso hasta hace minutos estuve hablando con algún diputado de Juntos por el Cambio y no va a estar confirmado hasta último momento. Juega mucho la posibilidad o no de que los bloques federales, los monobloques, tienen que acompañar casi en su totalidad para poder conseguir los 129 diputados y habilitar la sesión en caso de que el Frente de Todos decida esperar que el quórum lo consiga la oposición. A ver, cuando hay estos pedidos de sesión especial, lo que está marcando la tradición en los últimos tiempos es que quien pide la sesión especial es quien se preocupa en conseguir el quórum, ¿no? Es decir, que la oposición pidió esta sesión especial, la oposición está trabajando en lograr el quórum. Ahora, si para lograr ese quórum le faltan 2 o 3 diputados, ahí también hay un debate interno que tiene que adoptar el Frente de Todos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que se caiga la sesión o va a sentarse, entrar y discutir también el tema de la ley de alquileres? Digo, hay un contexto de campaña, hay un mensaje de la ciudadanía que hizo hace pocos días respecto a hacia la política, directamente, y a la agenda, pidiéndole respuestas. Y a la agenda hay que ver qué pasa con la agenda, porque en los últimos meses el tema central en las comisiones, o uno de los temas centrales, era juicio político. Y hay un reclamo de una parte de la oposición de que se empiece a incluir fuertemente temas económicos en la agenda, temas de la situación social y económica en este último tramo del año, a pesar del clima electoral. Claro, bueno. Y acá hay un tema, ¿no? Uno de esos, ¿no? Que es lo que ustedes decían. Este tema, lo que vos decías, Fer, que me parece clave, que es, en este contexto, ¿el oficialismo se puede dar el lujo de no ir al recinto? Digo, es cierto que habitualmente, digamos, quien pide la sesión especial es el responsable de conseguir el quórum, lo cual es cierto. Ahora bien, una ausencia del oficialismo lo dejaría realmente muy mal parado en este contexto de campaña electoral. Máxime, recordemos que Sergio Massa, ministro de Economía actual, pero cuando fue diputado y después creo que también cuando empezó su tarea como ministro, dijo que la ley de alquileres fracasó. O sea, lo dijo el ministro. Ahora bien, el oficialismo, ¿lo va a dejar pagando al ministro? ¿No va a dar el debate? Guarda con el contexto, lo que vos decías recién, Marcos. La cuestión es que el resultado de las PASO dio un mensaje a todos los políticos. Sí. Es decir, den resultados a la gente. Y lo que está sucediendo actualmente con la devaluación
lo estaba mirando recién en los medios, es que en lo que va de la semana, los dueños de departamentos, inmuebles, etcétera, han remarcado sus precios en un 25% solo esta semana. Claro. Con lo cual es un tema urgente, que yo no sé si el oficialismo, imagino que esto lo van a calibrar políticamente, yo no sé si se puede dar el lujo de no bajar. Claro, cuando yo planteo el tema de esta discusión que tiene que dar el Frente de Todos es porque he hablado con diputados del oficialismo y más de un diputado me ha dicho nosotros tenemos que estar en el recinto. Muy bien, claro. Ahora, esa es una discusión, Que todavía orgánicamente todavía no hay claro, una definición, pero dentro del bloque del oficialismo hay voces que están señalando tenemos que dar el debate. Después veremos cómo sale el resultado, ¿no? Sí. Y la izquierda lo mismo, porque hay que recordar que la izquierda, que hizo una mala elección, digamos, fue con el oficialismo los que rechazaron dar el debate sobre la derogación, pero también a la convocatoria que no firmaron la convocatoria, claro, de la sesión especial, con lo cual también es una interpelación para los diputados de la izquierda que, bueno, en su campaña dicen que, bueno, están, digamos, defienden los derechos de los más humildes, los sometidos, etcétera, etcétera, lo cual está perfecto, pero la cuestión es a ver qué van a hacer con Claro. este tema que es urgente, primordial. Sí, seguramente desde el oficialismo harán consultas con el Ejecutivo o con el candidato Sergio Massa, con el ministro de Economía. La próxima semana, Juntos por el Cambio va a tener reunión con Patricia Bullrich. El bloque en su totalidad se va a reunir con la candidata. Pero eso va a ser, creo que después. Después, sí, va a ser el jueves. Pero obviamente va a estar el tema de el tema en agenda en torno a la agenda del Parlamento Nacional, sí, más allá de este debate sobre el tema de la ley de alquileres, pero lo cierto es que también hay otro tema, y recién lo decía Marcos, el tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Confirmado que se va a discutir o se retoma, no la semana que viene, no el martes que viene, sino va a ser el próximo. Habló sobre el tema el diputado nacional Leopoldo Moró. La ausencia de la oposición es muy elocuente. No ocurrió a lo largo de muchos meses en los que se viene desarrollando el juicio político. Y entonces, ¿por qué ocurre en estas circunstancias? Porque es obvio que el testimonio de Silvio Robles, que prestó la semana pasada, bueno, prestar es una forma de decir, en realidad el no testimonio de Robles, demuestra que se tocó un nervio sensible. ¿Y por qué se tocó un nervio sensible? Bueno, precisamente por el rol que Robles tuvo en el tráfico de influencias, sobre todo en dos decisiones de la Corte, en el tema coparticipación y en el tema Consejo de la Magistratura, que no solo está revelado en las conversaciones que se conocieron entre él y el exministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tráfico de influencias surge a la vista y él incluso hasta tiene la actitud arrogante de decirle a D'Alessandro, ponele el nombre de Fallo Robles al rechazo de una excusación o recusación que había hecho el Poder Ejecutivo, sino que además hay un cúmulo de indicios, incluso algunos expuestos por testigos que pasaron por aquí, que indican que, valga la redundancia, Silvio Robles tiene un papel relevante en el manejo de la Corte. En cuanto a, muchos han denunciado amenazas sobre funcionarios, extorsión sobre funcionarios, atribuirse el voto de 3 de los miembros de la Corte, o sea, de la mayoría de la Corte. Al menos es lo que han dicho algunos testigos. Y hubiera sido bueno confrontar esos dichos con los dichos de Robles, incluso para él mismo, si quería quitarse de encima esas responsabilidades. Pero bueno, tomó otro camino, que fue el camino de negarse prácticamente a declarar, amparándose falsamente en el artículo 18 de la Constitución y más falsamente todavía en el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional. Por ejemplo, frente a preguntas que de ninguna manera lo comprometían. Una de ellas es si tenía conocimiento o amistad con D'Alessandro, cosa que es pública y notoria, pero bueno, se negó a responder. Y esa actitud reticente tiene que ver con el hecho de un ocultamiento. Además hay que subrayar que acá pasaron, como ustedes lo pudieron registrar durante meses, funcionarios de altísima jerarquía de la Corte, secretarios de Corte, secretarios letrados de vocalía de Corte, de mucha más jerarquía que Robles. Pareciera que Robles quiso dejar sentado el precedente
de que él es más importante que todos esos funcionarios en una actitud realmente arrogante. Pero bueno, nosotros no calificamos lo subjetivo, lo objetivo es que faltó a la verdad, ocultó la verdad, por eso hemos elevado ahora una nota a la Corte, como indica el reglamento de nuestra comisión, para que en función de la superintendencia la Corte adopte las medidas correspondientes respecto a la actitud de Robles. Y en cuanto a la oposición, bueno, se plegó a lo que venía pasando esta semana, que era tratar de mostrar a Robles como una víctima de un acoso que en ningún momento sufrió en esta comisión. Y además yo creo que la oposición se está dando cuenta que le resulta muy difícil defender lo indefendible. Bueno, ahí estaba Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, haciendo un análisis de lo que fue una de las últimas reuniones que tuvo la Comisión de Juicio Político, hablando del tema coparticipación, que es el tema en el cual se está discutiendo por estas horas. Pero, ¿qué podemos ampliar, Marco, sobre este tema? Bueno, como decías vos bien, Fer, la última reunión de la que estaba hablando Leopoldo Moró fue el 8 de agosto. Allí el oficialismo no pudo avanzar con los testimonios porque faltaron los 4 citados de ese día, y también el principal que estaba citado era el exministro de Seguridad, Marcelo Alessandro, recordemos, ex ministro de Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Esto a 5 días de las primarias, es decir, en pleno clima electoral, con Horacio Rodríguez Larreta todavía candidato. Obviamente Marcelo D'Alessandro adujo motivos personales y pidió reprogramar. Juntos por el Cambio tampoco fue esa comisión y cuestionó la manera en que fueron citados los invitados de ese día a declarar, que se habían incorporado, además del exministro de Seguridad, 2 testimoniales más prácticamente el día anterior o la tarde anterior. Eso fue cuestionado en una dura carta de Juntos por el Cambio, dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, y por primera vez en muchos meses, desde enero, que comenzó el tratamiento del juicio político a los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados de Juntos por el Cambio pegaron faltazo y vaciaron la comisión, que junto a la ausencia de los testigos quedó como una imagen de un oficialismo que no había podido avanzar en su estrategia de darle continuidad al juicio político contra los 4 magistrados de la Corte. Seguimos. ¿En qué situación estamos de cara a los próximos movimientos en la comisión? En la siguiente placa. Porque en las últimas horas se conoció una nueva citación para el día martes 29 a las 13. En un primer momento se había pensado en la fecha del 22, pero el lunes es feriado. Claro. Veníamos de un lunes feriado largo, se corre el 17 de agosto en memoria de San Martín, del general San Martín, al lunes, feriado turístico, y quedaba martes 22, un día después de un feriado, con los vuelos, traslados y los movimientos que necesita el oficialismo mantener a todos presentes para tener el quórum asegurado. Se termina postergando para el día 29 a las 13 horas la nueva reunión de comisión para continuidad de juicio político. ¿Quiénes están citados para esa reunión? Hay 3 citaciones confirmadas ya por la presidencia de la comisión. Vuelve a citar al ex ministro de Seguridad, Marcelo Alessandro. Tercera citación para él. Ya van 2 veces que se excusa por motivos personales y pide reprogramar. En la última reunión, el Frente de Todos, con la mayoría que señalábamos tiene en la comisión, de la mitad más 1 de los votos, pidió citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca. Es decir, esto ya lo vimos con el director de la obra, el exdirector de la obra social del Poder Judicial, Aldo Tonón, que terminó viniendo en una tercera citación también con traslado a un juez. Al final no hubo necesidad de utilizar la fuerza pública, pero estaba muy cerca la posibilidad de que eso suceda, y el doctor Tonón terminó compareciendo junto con su abogado
ante la comisión. Así que vamos a ver si en esta tercera oportunidad Marcelo Alessandro, ya con Horacio Rodríguez Larreta, corrido de la campaña electoral. Esta es la primera citación post-elección. Post-paso. Post-derrota de Horacio y sin Rodríguez Larreta en el paño de candidatos, porque si hubiese superado las primarias el jefe de gobierno porteño, le hubiese ganado a Patricia Bullrich y su ex funcionario volvía a ser citado, era una incógnita que podía pasar. En este caso va a ser sin su ex líder político presente en las elecciones. Alessandro había sido convocado, recordemos, primera vez el día que vino Silvio Robles, uno de los días más importantes del juicio político hasta este momento, el director de la vocalía de Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, ambos señalados de tener un vínculo personal por, como siempre mencionamos, estos chats que se filtraron en la web y que la oposición cuestiona su validez por el carácter ilegal de su aparición pública, en donde Alessandro y Robles hablan del fallo que en materia de coparticipación termina beneficiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la cautelar de la Corte Suprema de diciembre del año pasado, que es el fallo que se está investigando en esta parte del proceso, expediente contra los 4 magistrados por beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de la Nación en la disputa por la coparticipación. Y hay 2 testimonios más que han sido confirmados por la comisión, que son Gabriel María Astarloa, que es Procurador General de la Ciudad, uno de los que ha participado en las negociaciones también con Nación por los fondos de coparticipación para sostener la policía de la ciudad, y volvamos porque me falta uno de los testigos, que es Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que fue uno de los últimos pedidos de ampliación de prueba realizado por el Frente de Todos el 8 de agosto en la última reunión por parte de Rodolfo Tailade, otro miembro de las Secretarías de la Corte Suprema de Justicia. Y quienes quedarán pendientes, que habían sido mencionados en su momento como posibles citados y tampoco asistieron, son Juan Bautista Maíquez, que es mencionado ahora en lugar de Juan Ignacio Maíquez. El primero que habían citado o que había pedido citar el oficialismo es Juan Ignacio Maíquez, Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil y Contravencional, por haber celebrado un cumpleaños en el que asistieron juntos en el mismo auto Silvio Robles o que habrían asistido juntos Silvio Robles y Marcelo Alessandro. Esto a raíz de una nota periodística publicada en el diario Perfil, pero parece ser que no sería Juan Ignacio Maíquez el cumpleañero, sino uno de sus hermanos, Juan Bautista Maíquez, que también es parte de la justicia, es fiscal federal de Cava. Así que cambiaron la citación y pidieron citar, ampliar la prueba para citar a Juan Bautista Maíquez, pero no forma parte de la última citación. Habrá que ver si se hace otra reunión por este tema o queda sin avanzar. Los 3 mencionados anteriores van a ser los 3 citados del día martes 29. Falta todavía una semana y media para volver a ver la comisión de juicio político, que la voluntad del Frente de Todos es que no se enfríe a pesar del clima electoral y seguir dándole continuidad. Resuelta la parte de discusión del fallo de coparticipación, quedará Consejo de la Magistratura, y todavía también abierta la posibilidad de discutir los fallos que frenaron elecciones en San Juan y en Tucumán, que ya han quedado, ya parece lejano, pero que todavía el oficialismo tiene que resolver qué hace con esos 2 temas. Bueno, Marcos, gracias por esta información, porque en definitiva cuando se cumpla y que cuando se realice este nuevo encuentro, el próximo 29 de agosto, ya después vamos a estar un par de días y vamos a estar entrando en septiembre, ya casi lo que va a ser el último tramo del año, lo que va a llevar, y uno ya empieza a presuponer que el juicio político a la Corte Suprema, desde lo que es la estrategia del oficialismo, que se pensaba en algún momento que eran los primeros 3 meses del año, se va a extender casi prácticamente a cerrar no solo el momento de las elecciones de octubre, sino también alcanzaría a
si es que hay que llevar adelante un balotaje en la República Argentina en el mes de noviembre. Es decir, que tenemos todavía un largo tiempo para seguir discutiendo y seguir hablando de la Comisión de Juicio Político y el juicio político que se le sigue a los 4 ministros que integran el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola, Fer, compañeros. Bueno, muy buena jornada y estamos retomando nuevamente este segmento que se llama Conocé tus derechos, que ya en algún momento lo hemos compartido en el piso, bueno, a lo largo del programa, en las distintas ediciones. Ahora lo retomamos desde aquí, desde el móvil, porque nos parece un segmento muy importante para recordar realmente cuáles son los derechos que tenemos todos los habitantes de la nación argentina. Y para hablar de un derecho sumamente importante, sumamente fundamental, que es el derecho de la educación, que incluso en los últimos días, a raíz de las campañas presidenciales, un tema que se estuvo hablando, ¿no? Hay uno de los candidatos que propone ir a un sistema de voucher, bueno, poner un poco en jaque lo que es la educación pública, pero lo importante es recordar qué establece la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes provinciales y también los decretos municipales respecto a este derecho tan importante que es el derecho a la educación. Podríamos decir que es el derecho fundamental, ¿no? Porque a raíz de la educación, todos los seres humanos podemos desarrollarnos en una vida en sociedad a raíz de la educación primaria, que es la que establece el artículo 5 de la Constitución Nacional, que el Estado debe garantizar la educación primaria dentro del territorio nacional, por lo tanto, dentro de todas las provincias, dentro de todos los municipios. Bueno, es ese derecho que nos va a permitir desarrollarnos como seres humanos dentro de una sociedad. Un ser humano que está educado es una persona que está apta para poder vivir dentro de una sociedad organizada como es la República Argentina. Recordemos, bueno, que el derecho a la educación es un derecho personal, es un derecho social, como decíamos, garantizado en la Constitución Nacional, garantizado en los distintos tratados internacionales, y también la educación es una política de Estado. ¿Y para qué sirve esta política de Estado tal cual como la conocemos hoy en día en nuestro territorio nacional? Sirve para construir ni más ni menos que una sociedad más justa, porque dentro de la educación es donde podemos conocer cuáles son nuestros derechos y también cuáles son los límites, ¿no? Conocer los derechos de las demás personas. Entonces, ¿cómo se construye una sociedad más justa? A través de la educación, de cuando sabemos qué rol ocupamos dentro de la sociedad y cuáles son los límites que no podemos pasar para no vulnerar ni lesionar los derechos de terceros. Reafirmar la soberanía e identidad nacional, también para eso sirve el derecho a la educación. Profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, fortalecer el desarrollo de la nación. Todo esto son un poco los pilares fundamentales para los cuales existe el derecho a la educación y que tuvimos a lo largo de la Argentina muchos próceres también que lucharon incansablemente para garantizar el derecho a la educación en la República Argentina, ¿no? También podríamos decir que qué función cumple el Estado Nacional, ¿no? Que a través del Ministerio de Educación fija las políticas educativas y controla su cumplimiento. Debe respetar las características también que establece cada provincia. Recordemos que el derecho a la educación, como también el derecho a la salud, es una autonomía que es propia que tienen todas las provincias también, que si bien tiene que ir en lineamientos con lo que establece la Constitución Nacional, también pueden tener su propia orientación a la hora de establecer cómo va a ser la educación dentro de su propio territorio provincial. ¿Qué funciones tienen los gobiernos provinciales, por ejemplo, respecto de la educación? Asegurar el derecho a la educación en su territorio, como lo decíamos, organizar, planificar, administrar y financiar el sistema educativo en cada jurisdicción, un tema muy importante también que se está incluso cuestionando en cara a lo que podría llegar a ser el año que viene respecto al derecho a la educación. Aprobar el plan de estudios, ¿sí?, de los diversos niveles según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación. Organizar y conducir las instituciones de gestión estatal, autorizar y controlar a las instituciones educativas de gestión privada, dar títulos y certificaciones de estudio. Bueno, estos son un poco los principales lineamientos, los principales derechos que consagra un derecho tan importante como es el derecho a la educación, que recordemos que está garantizado en la Constitución Nacional, que está garantizado en los tratados internacionales, en el artículo 5, en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en muchos otros artículos. El Estado tiene la obligación de
garantizar el derecho a la educación, también de forma pública, de forma gratuita. Entonces hay que tomarse con mucha responsabilidad y con mucha seriedad a la hora de plantear una posible modificación respecto a lo que establece el derecho a la educación en la República Argentina. Luciana, es interesante esto que vos estás trayendo aquí a la mesa, porque el tema de la educación, y pensando en la etapa que viene, en la etapa de lo que son las definiciones políticas con las elecciones del próximo 22 de octubre, se abre también una etapa en la cual los candidatos, ahora ya dejado lo que fue las primarias, los candidatos van a tener que abocarse a explicar prácticamente políticas área por área respecto a qué es lo que van a hacer. Y obviamente el tema de la educación va a tener que estar en la mesa y en la agenda de los 5 candidatos a presidente que tiene la República Argentina. Más pensando que por una ley del Congreso Nacional, el 1 de septiembre y el 8 de septiembre se van a llevar adelante los debates presidenciales. Y ahí uno de los ítems es el tema de la educación. Y va a ser un tema muy importante de hacer el seguimiento, Fer, porque en el caso de que alguno de los precandidatos, candidatos a presidente, quiera modificar el tema de la educación, por ejemplo, que claramente no negamos de que hace falta un cambio profundo en el tema de la educación, porque por algo tenemos, los niveles que tenemos de educación de los chicos en las secundarias, en las primarias, muchos de ellos salen y tienen dificultades incluso para ingresar a las universidades. Claramente hay que hacer una modificación, pero también hay que tener en cuenta y hay que explicar, y los candidatos van a tener que explicar, que para lograr cierto tipo de modificaciones, en algunos casos hay que plantear una modificación en la Constitución Nacional. Y recordemos que para modificar algún artículo de la Constitución Nacional requerís una mayoría sumamente rigurosa dentro de las cámaras para poder llevarlo a cabo, que la verdad que no se consigue fácilmente, no es algo que se haga de una manera sencilla o que simplemente porque venga un nuevo presidente puede modificar. Entonces va a haber que poner sobre la mesa y explicar realmente si uno quiere plantear una reforma, en este caso, por ejemplo, con el tema de la educación, cómo lo va a poder hacer y si es posible o no realizarlo, porque nosotros tenemos una Constitución Nacional justamente que establece un sistema democrático donde existe un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial que existen para controlarse entre sí y ponerse frenos entre sí para que no hayan excesos y abusos por parte de ninguno de los tres poderes del Estado. Esto me parece que va a ser el eje fundamental e importante de que expliquen cómo van a querer hacerlo y si es posible realizar o no ese tipo de modificaciones que pretenden de aquí en adelante quien llega a la presidencia, ¿no? Derecho a la educación pública, el tema de hoy que nos trajo Luciana Fernández. Luciana, gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias, ahí estaba Luciana Fernández desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver la agenda porque está marcando lo que estábamos señalando, ¿no? Respecto al tema de la Comisión de Juicio Político, la citación ahí con la fecha que se ha confirmado, 29 de agosto a la 1 de la tarde, la Comisión de Juicio Político en la Sala 1 de esta Cámara de Diputados, juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y como nos estaba también señalando Marcos, va a ser ya una de las reuniones en la cual se va a discutir y va a seguir planteándose el capítulo referido al tema de la coparticipación, el fallo que tuvo la Corte Suprema sobre el reclamo que hizo la Ciudad de Buenos Aires ante la Nación y, por supuesto, a partir de ese fallo fue el motor por el cual el oficialismo lleva adelante este juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habló la diputada Vanessa Siley del Frente de Todos de esta manera. La actitud que tuvo el señor Robles al declarar el pasado martes en esta comisión, actitud de no responder ninguna pregunta, de alegar de manera arbitraria y sin fundamentos el artículo 8 del reglamento de la Justicia Nacional para no responder. Y bueno, no podemos tampoco en este caso, al igual que con el testigo de Alessandro, no podemos en este caso permitir de que haya sucedido que vinieron alrededor de 26 testigos de la Corte Suprema y contestaron todas las preguntas y que haya uno, per se,
arbitrariamente, creyéndose más que los demás, que no responda a las preguntas. Esto fue notificado a la Corte para que tome conocimiento formal y por parte de esta comisión, votado como medida, para que la Corte inicie las acciones respectivas en su poder de sancionatorio, ¿no? Ya que Robles es empleado de la Corte Suprema de Justicia, funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay una situación que venimos denunciando y que es una de las causales de este juicio político. Las diversas sentencias que se cuestionan a raíz de un desvío de poder que ha realizado la Corte Suprema, no por casualidad son todas sentencias que favorecen a un único espacio político. Y ese espacio político es el integrado por Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Sistemáticamente, las sentencias de la Corte que han sido causales de juicio político en esta comisión son las sentencias que favorecen o en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires o en el Consejo de la Magistratura, que Juntos por el Cambio tenga un senador más sentado en el Consejo de la Magistratura, o, bueno, esas dos causales principalmente. Después tenemos la causal de irregularidades manifiestas en la obra social del Poder Judicial, que ha perjudicado la vida y la salud de muchísimos trabajadores y trabajadoras judiciales, y el tema del 2x1, ni más ni menos. Un hecho de orden público, ya les diría, en la sociedad argentina, que son los derechos humanos y el respeto cabal a los derechos humanos. Bueno, entonces, todas las cuestiones de gravedad que están abordándose aquí, hace 20 años atrás, cuando se trató el juicio político, la anterior Corte Suprema de Justicia, la famosa mayoría automática del menemismo, la mitad, por lo menos la mitad de las causales que aquí se están alegando, ya fueron en aquel entonces causales de remoción, fundamento de remoción. Yo comparo aquel proceso histórico con este proceso histórico que estamos atravesando hoy día, y la verdad que es vergonzoso que los diputados de Juntos por el Cambio no asistan a cumplir su función, su trabajo como representantes del pueblo, a la única instancia que tiene la democracia para revisar la conducta de los máximos jueces de la Corte Suprema. Bueno, ahí estaba Vanessa Siley, diputada del Frente de Todos, haciendo también un balance de lo que hasta el momento es las últimas reuniones que ha tenido esta comisión de juicio político. Ahí nombró algo del Consejo de la Magistratura. Sí. Consejo de la Magistratura, todavía hay un tema no resuelto respecto a los representantes del Congreso. Martín Doniate lo propone el Senado, del senador del Frente de Todos. Juntos por el Cambio propone a Luis Juez, y ahí está el tema, sí, paralizado. Ahí está trabado, no se resolvió todavía. No se resolvió del todo, no. No, para nada, y ahora con la renovación parlamentaria también se deberían rediscutir, ¿no? Me parece. Sí, claro. A partir de diciembre me parece que los representantes del Congreso tendrán que modificarse. Sí. No sé si hay algún representante, me parece que sí. A ver, Mario Negri está en el Consejo de la Magistratura. No. No está más. Está Roxana Reyes, de parte del radicalismo. Roxana Reyes tiene mandato todavía. Tiene mandato y no fue elegida gobernadora de Santa Cruz, que era una posibilidad. ¿El 10 de diciembre? Lo buscamos. Habría que ver, a ver si hay algunos, a lo mejor era candidata a gobernadora en Santa Cruz, pero porque a lo mejor hay algunos integrantes del Consejo cambian. El caso de Graciela Camaño. Sí. Claro, vence su mandato, o sea que digo esto simplemente para decir que el Congreso que viene, más allá de ver cómo queda formado y conformada las diferentes bancadas, tiene mandato. Va a tener que modificarse la integración del Consejo de la Magistratura. Reyes tiene mandato hasta el 25. Reyes todavía tiene mandato. Bueno, sí. Álvaro González se va. Álvaro González. No, es candidato, hay que ver, es candidato. Es candidato, sí, claro, sí. Es candidato. Pero Álvaro González vence su mandato. Ahora es candidato a la reelección. Habrá que ver. Bueno, cambiamos de tema y más allá que el Consejo de la Magistratura no está todavía resuelto, lo que parecería ir resolviéndose es la convocatoria a la sesión especial para discutir el tema de la ley de alquileres en la República Argentina. Ahí está, dice nuestro graph. Se fijó la próxima sesión para el 23 de agosto a las 12 del mediodía. Esto es la próxima semana. Hay 2 dictámenes. Laura, ¿qué podemos ampliar? Bueno, a ver, ¿qué podemos ampliar? Efectivamente, va a haber discusión el miércoles próximo. Ha habido contactos en las últimas horas
entre ayer y hoy entre representantes de los distintos bloques de la oposición que están convocando a esta sesión especial para ver si efectivamente llegan con el número para el quórum y sobre todo qué estrategia van a plantear, porque como vamos a desarrollar un poquito más adelante, hay distintas posturas sobre qué hacer con la ley de alquileres y bueno, si llegan de manera desorganizada, difícilmente puedan imponer una postura por sobre el oficialismo, ¿no? Entonces, la intención es tratar de llegar lo más ordenados posibles para justamente tener un debate conducente, ¿no? Por lo menos conducente para la oposición. Recordábamos entonces que el 5 de julio pasado, Juntos por el Cambio logró forzar la convocatoria a esta sesión especial para después de las primarias. Lo puso en aprietos al oficialismo, que rechazó la convocatoria a esta sesión especial. Fue un golpe para el oficialismo, fue un golpe político, un golpe, digamos, electoral de alguna manera, porque el tema de alquileres es un tema muy sensible, muy delicado para mucha gente, que ahora justamente está penando con estos últimos aumentos y esta devaluación que dispuso el gobierno de la Nación justamente y que ha hecho volar los valores de los alquileres. Sí, al que le quedó la actualización en medio después de las PASO, la actualización anual y está dentro de la ley vigente actual, así le modifica. Pero por supuesto, no, hoy está en todos los portales como el precio de los alquileres se ha disparado a valores que, digamos, es imposible de no pagar acompañan los salarios. Es más, hasta digamos, propietarios han retirado de la oferta lo que es el departamento que podían tener para alquilar, que lo tenían sin alquilar, y ante la duda que hay respecto al valor del dólar, a la devaluación, decidieron retirarlo del mercado. O ponerlo en una plataforma para alquilarlo para turistas, ¿no es cierto? Que también se está moviendo mucho eso. Imagínate, con un dólar que está volando, qué mejor negocio para el que tiene un inmueble de ponerlo en alquiler, una vivienda, para un alquiler temporario, ¿no es cierto?, en dólares. Entonces estamos en una situación realmente límite que, bueno, va a tener a la Cámara de Diputados como protagonista la semana que viene. Recordemos que todos los bloques opositores, salvo la izquierda, fueron los que convocaron esta sesión especial para el miércoles próximo, ¿no? El oficialismo, descontamos, que ya dijimos, no fue de la partida. Vamos a repasar rápidamente cuáles son las distintas posturas que no necesariamente se preserven o se mantengan en el recinto, ¿no? En estos próximos días van a ser claves y pueden redefinirse las distintas estrategias legislativas. Pero, digamos, la fotografía hasta el día de hoy es la siguiente. Es la postura del Frente de Todos, insistiendo en que la validez de los contratos sea de 3 años, una actualización de los alquileres de manera anual, con un tope que fije el índice de contratos de locación, que es el llamado ICL, una fórmula que elabora el Banco Central y que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios. Ese es un poco, digamos, sucintamente, digamos, la propuesta del oficialismo. También el dictamen del Frente de Todos incluye una serie de incentivos fiscales para promover el mercado de alquileres, ¿no? Para que haya más inmuebles, ya sean viviendas, comercios, etcétera, para ser alquilados. Son incentivos fiscales, ¿no? Incentivos para monotributistas, propietarios, como así también un sistema de incentivos para la construcción de viviendas que se destinen al alquiler. Esto también es compartido por la oposición, ¿no? Consideran que es clave, digamos, motivar a los propietarios con esta serie de desgravaciones fiscales, podríamos decir, para que pongan sus inmuebles en alquiler. La oposición, ¿qué es lo que está pensando la oposición?
Un sector de la oposición, sobre todo el PRO, algunos otros legisladores de Juntos por el Cambio, insisten lisa y llanamente en derogar la ley de alquileres. Ir por la derogación. ¿Es factible esto? Bueno, recién lo decía Marcos, difícil porque no tiene dictamen de comisión y un proyecto sin dictamen de comisión que va al recinto, se necesitan los 2/3 de los votos para ser aprobados. Y se entiende, ¿no? Si no, cualquier proyecto podría ser aprobado sin pase de comisión, ¿no? Para poner la Cámara en comisión ya. Exacto, exactamente. Así que, bueno, esta es la posición más dura, podríamos decir, derogar lisa y llanamente la ley de alquileres. Una propuesta que también abriga la gente de Javier Milei. Que bueno, hay que prestar atención ahora qué es lo que vaya a hacer el amigo Milei, por cuanto, bueno, podría ser nuestro próximo presidente, eventualmente. Está en el mazo. Está ahí en el mazo, por supuesto, como Sergio Massa y como Patricia Bullrich, como Schiaretti y la izquierda. Pero bueno, fue el más votado y la fuerza más votada. Volviendo al tema de alquileres, a ver, un sector de Juntos por el... Sí. Para la derogación necesita inevitablemente o que el Frente de Todos no baje al recinto, algo extraño, y que queden solamente presentes los diputados de la oposición que consiguen el quórum, o que algunos diputados del Frente de Todos acompañen con los 2/3. Las dos cuestiones bastante difíciles de imaginar. Sí, exactamente. Hay un sector también de la oposición, volvemos a la placa anterior, por favor, que propone modificar, siguiendo un poco esta cuestión de que hay legisladores que quieren la derogación lisa y llana de la ley. Hay otro sector que dice, no, modifiquémosla. Claro. Modifiquémosla como... Bueno, ellos plantean retrotraer a 2 años el plazo para los contratos, como estipula el Código Civil actual. Ahora sí, vamos a la siguiente placa. En cuanto a la actualización de los valores de los alquileres, ellos sugieren que sean de 3, 6 meses hasta 12 meses, que podría extenderse, basado en un índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas o el índice de salarios o una combinación de ambas. A ver, insisto, todo esto se puede reformular cuando llega al recinto, ¿no? Estamos hablando de posturas que se evidenciaron en su momento en la Comisión de Legislación General. Claro. Que desde que se firmaron los dictámenes a hoy pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron cosas, mucha agua bajo el puente. Exactamente. El martes va a haber reunión de Juntos por el Cambio. El martes se reúne el interbloque. Ahí tendrán que tomar alguna postura, principalmente aquellos que están con una postura fuerte por la derogación. Sí, digamos, es como decíamos hace un ratito, es una postura que es inconducente. Claro. Aunque tenga mayoría interna dentro del bloque, el tema ya pasa a ser un tema práctico, la discusión. Si, aunque esté todo junto por el cambio de acuerdo que la mejor alternativa es la derogación, tendrán que empezar el camino de la derogación en comisiones para poder llegar al recinto, si no, no lo van a poder sacar nunca el proyecto. Y tienen más a mano los dictámenes que ya han pasado por las comisiones, que eso sí podrían sacarlo con una mayoría simple. Claro, exactamente. Uno de los bloques importantes que yo por lo menos estaba siguiendo a ver qué van a hacer es el Partido Socialista, que tiene 2 diputados. A ver si dan quórum o no. Creo que en principio van a dar quórum. Después, en el recinto se discute qué posición les es más cercana, pero van a dar quórum, es importante. Ajá, el Partido Socialista que está y Mónica Fein, que están dentro del interbloque federal. Dentro del interbloque federal eran los que tenían mayores diferencias con el dictamen de minoría que salió de las comisiones, pero van a dar quórum. Bueno, y el interbloque federal el resto del interbloque da quórum. Exactamente, bueno, y ahí van a ir conformándose y ahí van a tratar de buscar esa mayoría de 129, que no está asegurado, que si uno empieza a hacer los números parecería que estaría en el 126, 127, habrá que ver, por eso el planteo que hacíamos antes, si faltan 2, 3 diputados, el oficialismo también tendrá que estar discutiendo no solo qué proyectos llevar, digamos, en torno a modificar aquel dictamen que se firmó,
sino también qué postura hacer respecto a discutir o no este proyecto en el recinto. Bueno, y justamente lo que ya hice, digamos, lo que uno espera que vayan a ser las declaraciones públicas de campaña, sí. sea cual fuera el resultado. Si el oficialismo no baja al recinto y la sesión se cae, la oposición puede decir triunfo nuestro. Claro. Pero claro, porque van a decir... Desde lo político. Claro, el oficialismo no bajó a discutir un tema que a la gente le importa. Epa, digamos, ya deja de ser una derrota para ser un triunfo electoral. Quizás sea una derrota legislativa, pero es un triunfo electoral. Claro. Entonces, digo, por esta razón es que el oficialismo no tiene demasiadas alternativas de no dar el debate. Ahora, ¿qué puede pasar en el recinto? Bueno, que efectivamente el oficialismo aproveche las diferencias que pueda haber en la oposición e insista con un proyecto light de modificación. No sé si va a mantener el dictamen de abril o de marzo pasado, pero quizás una modificación muy light que les sirva a ellos como para decir, vieron, nosotros atendemos, claro, hacemos una reforma y no dejamos en banda a la gente. Puede pasar eso. Puede pasar también que la oposición logre amalgamar sus posturas en una reforma un poco más de fondo, aunque hay que decirlo, me parece que hay que repetirlo 20 veces, y en esto creo que también tiene bastante razón la diputada Graciela Camaño cuando lo dijo en el recinto. Cualquier modificación a la ley de alquileres en este contexto inflacionario, donde vos no tenés ninguna certeza de los precios de ninguna naturaleza, hablar de fijar precios de alquileres es una quimera. Claro. Sí. Es una quimera. Con lo cual, por más buena voluntad que tengan los legisladores para tratar de encauzar una situación como esta, va a ser muy difícil, muy difícil. Con lo cual, me da la impresión de que se van a plantear muchos debates de campaña, sí, claro, muchos eslóganes de campaña, vamos a ver muchas exposiciones, va a ser un debate muy largo, etcétera, vamos a escuchar etcétera. Esta idea repetida y que bueno, la ley no va a ser la solución, porque lo van a tener que decir, sino se van a poner encima una responsabilidad que no es abiertamente entera del Congreso, digamos, que cambie la situación económica de las actualizaciones de precios no corresponde a una ley de alquileres. Estoy de acuerdo, pero en si parte... se hacen cargo de eso, le van a pasar factura después, como lo hicieron ya con esta ley. Pero, claro, el tema es justamente, el Congreso sí es responsable en el sentido de haber sacado una ley que en definitiva demostró que más que provocar un beneficio, provocó bastantes perjuicios, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, estamos viendo un retraimiento de la oferta muy importante, lo que provoca un encarecimiento de los precios. Sí. Indudablemente los legisladores no tienen incidencia o no pueden incidir en lo que es la política monetaria, digamos, todo lo que tiene que ver con la política fiscal, lo que justamente hace al contexto inflacionario o al problema inflacionario. Pero bueno, tienen la responsabilidad primigenia de haber impulsado y haber sancionado una ley. Y acá no es solamente responsabilidad de un sector político. No, seguro. Lo aprobaron prácticamente por unanimidad. Entonces, acá están todos, de alguna manera, que indudablemente algunos sí sabían de que era una mala ley. La votaron igual porque no querían sacar los pies del plato, porque hay que decirlo. Otros leyes, digamos, legítimamente pensaron que iba a ser un aporte, que iba a ser una ayuda para los inquilinos, obviamente se equivocaron, ¿no? Pero bueno, en este contexto es tapar con una sola mano el problema, ¿no es cierto? Claro. Es tapar el sol con una mano. Y otro tema que me parece que también vale la pena aclarar, porque estos debates generan muchas expectativas. El debate que se dé el día miércoles, con los presentes que estén en el recinto, la oposición, el oficialismo, hay sesión, se discute, se aprueba un proyecto, no es ley. Claro, además. Falta todavía después la sanción del Senado. El no debate solamente tiene que no pasar al es Senado. solamente, claro, no solamente que no es ley, sino que tiene muy baja probabilidad de convertirse en ley en el Senado. En el Senado. ¿No? En el sentido, porque más de uno que nos está viendo, que nos está escuchando, piensa que el miércoles que viene tiene ya solucionado, por lo menos en parte, en algo, el alquiler. La ley de alquileres empezó, está discutiéndose aquí en esta Cámara de Diputados,
hay dictámenes, los dictámenes se van a llevar al recinto el día miércoles 23 de agosto, la semana que viene, a las 12 del mediodía, que es la convocatoria de la sesión, pero a la vez que si se aprueba finalmente un proyecto que se apruebe ese día miércoles, pasa a la discusión del Senado Nacional y ahí ya están los tiempos del Senado, que los tiempos vienen muy retrasados con muchas leyes pendientes, muchas discusiones pendientes que se han sancionado con mucho consenso de aquí de la Cámara de Diputados y están ahí por ahora esperando que el Senado retome la actividad parlamentaria. Sí, una sola sesión en lo que va del año del Senado para aprobar leyes, 2 que intentó el oficialismo y no tuvo quórum, así que fueron más las veces que fueron al recinto y no tuvieron quórum que las que tuvieron quórum de parte de los intentos del oficialismo. Y hay pocas probabilidades de que eso cambie. Porque han quedado en un escenario tan dividido y tan fragmentado de la composición del Senado que está complicado. Bueno, ahí están los debates que se vienen en el Congreso Nacional. Ahí repetimos, el próximo día miércoles a las 12 del mediodía, debate sobre los proyectos que hay de ley de alquileres en el Parlamento de la Nación. Hacemos una pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, y nos reencontramos en un par de minutos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. El tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Nos vamos rápidamente a la provincia de Río Negro. Diputada Susana Landricini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno. Susana, viendo un poco la agenda que se viene aquí en la Cámara de Diputados, la convocatoria a la sesión para la semana que viene, sesión que está pidiendo la oposición para discutir el tema alquileres. Susana, ¿usted tiene una postura respecto a este tema, este debate? Bueno, yo vengo apoyando el proyecto que se construyó con el diputado José Luis Gioja de San Juan, que tiene algunos cambios respecto a cortar el periodo de duración de los contratos, pero mantener el año en cuanto a la actualización de los valores de cada uno de los contratos y por otra parte otorga beneficios a los propietarios, a los pequeños propietarios de departamentos, de dúplex, de casas que se ponen en alquiler, que son parte de la oferta que conforma parte del mercado inmobiliario urbano
y esos beneficios se traducen en reducción de los impuestos a los bienes patrimoniales y en reducción a las ganancias respecto a los montos obtenidos por la renta definida en cada uno de los contratos de alquiler. Se supone que ahí hay un concepto de ahorro protegido para no tenerlo en el sistema financiero o bajo el colchón, o para quienes heredan propiedades o quienes las han construido, lo que se llama el ahorro ladrillo, ¿verdad? Que viene de épocas inmemoriales en las que la fuga de divisas no era una cosa frecuente, no era una cosa cotidiana, no era una cosa que estuviera incorporada en el comportamiento de los agentes económicos pequeños y medianos en la Argentina de manera continua, ¿verdad? Entonces, esto es un ahorro, el ladrillo, que le da un beneficio a los propietarios para estimular poner las propiedades en alquiler. Y de esa manera acercar un poco más la oferta de propiedades a la demanda que proviene de quienes son inquilinos por necesidad, no por elección, porque no tienen acceso a la compra de una vivienda, hoy tremendamente dolarizada en el mercado, o a la compra de la tierra para construir y la posibilidad de acceder a créditos de largo plazo del tipo de los tradicionales créditos hipotecarios con que se dotaron de viviendas familiares, tantos argentinos y argentinas, básicamente desde la década del 50, en la que se conformaron los grandes núcleos urbanos industriales alrededor de las ciudades más importantes del país. Susana, va a haber la próxima semana, previo a lo que va a ser la convocatoria del miércoles, reunión del bloque del Frente de Todos para diagramar la estrategia, si es necesario abrir ese dictamen e incorporar algún tema más. Bueno, nosotros conversaremos entre los miembros de nuestra representación parlamentaria por el bloque Frente de Todos. Trataremos de tener interacción con representantes de otros bloques, buscando una lógica que en la Argentina de hoy, con tantos problemas, no deje desguarnecidos a los y las inquilinas, en muchos casos familias monoparentales a cargo de mujeres, por ejemplo, y que frente a la inflación, frente al letargamiento que hay o retraso en la actualización de salarios respecto a la actualización de precios, degradan o deterioran el poder adquisitivo de las familias, y si no protegemos la unidad familiar, aportamos a destruir las bases de la sociedad en Argentina, porque la familia es uno de los núcleos básicos donde se forman niños y niñas, donde se construyen respetos mutuos, donde se enseña y se aprende, donde se gestan vínculos de vecindad, de ayuda mutua, donde se cuidan abuelos, donde se crían los niños y las niñas. Y entonces, si no protegemos esa unidad que es la familia y que es una base fundamental de la sociedad, estaremos haciendo lo que dice mi ley, estaremos desregulando, mercantilizando la vida familiar, como también él habla de la venta de órganos o de la destrucción del Estado, de la seguridad social y de los sistemas de educación, de salud, de ciencia y tecnología, como parte de la destrucción de la actual sociedad argentina. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Usted decía que apoya lo que es el dictamen de mayoría que salió del proyecto de José Luis Gioja. ¿Ese dictamen de mayoría está cerrado o hay discusión interna para modificar algún ítem
en el recinto? Bueno, el bloque, entre los cuales me incluyo, aprobó el dictamen. Sí, claro. Estimuló ese dictamen, lo presentó en la reunión convocada al efecto por la Comisión de Presupuesto en la Cámara hace algunos meses. La filosofía que seguimos defendiendo es la misma y por lo tanto, salvo que haya alguna negociación muy razonable con algún sector, también razonable políticamente, que respete la situación de los y las inquilinas y que valore el esfuerzo del Frente de Todos y seguramente del Gobierno Nacional de bancar ese costo fiscal que significa eximir de impuestos a los bienes patrimoniales y en parte a las ganancias a los propietarios por sus rentas o por la disponibilidad de determinados bienes inmobiliarios en un número que se considera de ahorro y no en un número que se considere, bueno, grandes propietarios, grandes desarrolladores que tienen decenas o centenas de propiedades que conforman la oferta inmobiliaria o el patrimonio inmobiliario de cada uno, lo ponga en oferta en el mercado o no lo ponga. En muchos casos dejan cerradas esas propiedades, total, no lo necesitan para comer. No es el caso de muchos jubilados y jubiladas que han optado por el ahorro ladrillo. Quería preguntarle, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Laura Sarra la saluda. Preguntarle rápidamente Hola, dos Laura. cositas. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿ustedes estarían dispuestos a incluir algún tipo de impuesto o gravamen sobre la vivienda ociosa? Y en segundo término, si están dispuestos, por ejemplo, a discutir o incluir alguna cláusula que tenga que ver con el alquiler temporario a turistas. Bueno, respecto a la vivienda ociosa puede estar ociosa un pequeño tiempo en espera de la toma de una decisión y eso es una cuestión que puede ser razonablemente explicada porque su propietario no pueda tomar la decisión rápidamente, ¿verdad? O tenga que hacer algún tipo de reforma o mantenimiento. Por supuesto, no puede ser castigado. Ahora, si la va a tener años, meses, años, como propiedad ociosa, evidentemente no necesita de esa renta mensual para mantener una familia, sean los miembros que sean, y está generando un mayor desequilibrio con la demanda que es muy fuerte en el presente por no creer en los beneficios de la ley, por buscar mejores opciones de alquiler o decir la dejo cerrada. No quiero que después haya problemas porque no se quieren ir. Mire, es como cuando se tiene que tomar un empleado y hay quienes estimulan esa visión, ay no tomo porque después no me lo puedo sacar de encima. Está bien, la pregunta es Entonces, si usted está de acuerdo hay una con... base filosófica de insolidaridad, de falta de respeto al otro, de desconfianza en la sociedad, tanto por el trabajador como por el inquilino. También el inquilino puede desconfiar del propietario, que puede no mantenerle las condiciones de tiempo y forma en toda la cantidad de contratos informales que se están haciendo de palabra para no pagar ingresos brutos, para no pagar ganancias, dejando propiedades sin alquilar o alquilándolas de manera informal, en la cual el más desprotegido es el inquilino y la inquilina. Por Esto eso el Estado es responsable y lo tiene que regular. Okay, es un momento muy difícil para ponerse de acuerdo. Seguramente cualquier herramienta que pongamos va a tener problemas para poder aplicarse totalmente y bien
con perfección en la sociedad actual y en la economía actual. Porque hay un desmadre en los valores, en pesos, en dólares, y además se agrega la incertidumbre electoral y se agrega la desconfianza social. Y Entonces, respecto ¿qué de los... puede funcionar en esas condiciones? Respecto de los inmuebles, sobre todo viviendas, que mucha gente o muchos propietarios hoy destinan para el turismo, que cobran en dólares. Creo que ese punto no está contemplado en el dictamen del oficialismo. No sé si es algo que ustedes podrían eventualmente incluir como una regulación extra o no. Mire, eso no debería ocurrir, los alquileres en moneda extranjera. Entonces, una ley tal vez debería penalizarlo. Claro. No crear una cláusula para posibilitarlo. No, de acuerdo, no, está una bien. Discusión aparte que hay que dar, porque se ha ido generalizando de manera informal o a través de redes que están en los portales, ¿verdad? Y que primero dicen una cosa y después cuando se comunica al cliente termina encontrando que está dolarizado el alquiler diario, que además agrega impuestos. Hay cosas que en las páginas no se anuncian y después terminan siendo parte de las exigencias de esas redes que conforman mercados de alquiler buscando acercar inquilinos y propietarios, sean inquilinos extranjeros o nacionales. Hay un comportamiento de querer captar inquilinos extranjeros para el turismo y hacerse de moneda extranjera. Así es. En algunas oportunidades puede ser una auténtica fuga. Eso sí habría que regularlo. Sí, pero eso también apuntaba, claro. Poner la presencia de cuestiones que a lo mejor requieren una reforma del Código Penal. Entiendo. Diputada, hemos estado hablando de la cesión de alquileres que la pide la oposición. De parte del oficialismo, ¿hay alguna conversación interna, alguna posibilidad de una sesión con temas que promueva el Frente de Todos? Bueno, el Frente de Todos tiene varios proyectos a punto de dictamen posibles, listos, que son una necesidad de la sociedad. Un caso es el que trataremos en la Comisión de Presupuesto el día martes, vinculando el trabajo, las cuestiones de género, licencias parentales, ¿no? Claro, que es una urgencia de la sociedad. Parece que acá los únicos que tienen urgencia legítima son los empresarios, son los señores del campo. No, está lleno de mujeres que necesitan soluciones ya de muchas de las problemáticas que enfrentan en su vida cotidiana. Y deben ser reguladas, impulsadas y aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Van a dictaminar También el martes? tenemos el proyecto de GNL para dictaminar, totalmente válido, necesario y urgente para que Argentina pueda construir en los próximos años la planta de GNL que permita aprovechar el gas de vaca muerta, exportarlo, obtener divisas y con ellas sacarse encima la maldita deuda y a la vez poder impulsar el desarrollo soberano nacional. Bien, ¿el proyecto de licencias parentales lo van a dictaminar el martes? Bueno, vamos a trabajar en eso, veremos qué es lo que ocurre en la comisión. No tengo yo en este momento, como integrante de ella, toda la información al minuto, como para considerar que mi opinión o mi comentario sea el comentario de todo el bloque o toda la comisión por parte del Frente de Todos. Respeto totalmente la opinión de la presidenta de la Cámara, del presidente del bloque y del presidente y vicepresidente y secretario de la Comisión de Presupuesto. Soy un miembro más y estoy dispuesta a conversar con los compañeros y compañeras de nuestro bloque si hay que hacer ajustes, que por ahí son razonables, al proyecto de alquileres o al proyecto de licencias, y por otro lado, necesariamente buscar algunos acuerdos con fuerzas que no son de nuestro bloque en el marco democrático y de análisis
responsable para poder encaminar que sean ley estos derechos y estas necesidades de la comunidad. Susana, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes y nos veremos muy pronto. Gracias. Tengo que superar algunos problemas de salud y voy a hacer un esfuerzo inaudito para poder estar la esperamos, en la comisión diputada. Y en la sesión. Bueno, la esperamos, la esperamos en la sesión y aquí en los estudios de DTV también, Así que la esperamos la semana que viene. Es un poquito más difícil, a lo mejor por Zoom. Bueno, tengo un problema en por una rodilla Ajá. porque rompí los meniscos y andar por las escaleras es una de las cosas que más me complica la circulación y el cumplimiento de mis tareas. Pero le esperamos, diputada. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, lo mejor. Bueno, la diputada Susana Landricini, diputada de Frente de Todos por la provincia de Río Negro. El tema es la ley de alquileres, las discusiones que se avisoran ya la próxima semana en el propio recinto de la Cámara de Diputados. El miércoles a las 12 del mediodía está la sesión prevista por parte de la oposición. La convocatoria ya está hecha. Habló el diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, de esta manera. Es una sesión de un tema que preocupa a muchísimos ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades como Cava, Córdoba, Rosario. Es un problema que angustia a muchos inquilinos, inquilinas, a los jóvenes que quieren formar un hogar y que con estos índices de inflación evidentemente aumenta el grado de preocupación. Seguramente nosotros teníamos un dictamen, creemos que la oposición lo hizo con cierto grado de oportunismo, hay que tratarlo. Vamos a llevar, por supuesto, ya lo habíamos analizado en la Comisión de Presupuesto, pero vamos a asistir a esa sesión y seguramente tratar de dar una solución a los argentinos en un marco electoral y con una ley vigente que en este proceso inflacionario se va a cometer o a potenciar muchas de las desigualdades que están en el mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, sus opiniones respecto a este debate que se viene. Vamos a ver la convocatoria que se lleva adelante para la próxima semana, a partir de las 12 del mediodía, la discusión de los dictámenes respecto a la ley de alquileres en la República Argentina. Hay sectores, principalmente de la oposición, principalmente del PRO, que están planteando proyectos que hablan ya directamente de la derogación de la ley de alquileres. Ese proyecto no tiene dictamen de comisión. Para habilitar ese dictamen necesita una mayoría especial por parte de la Cámara. La Cámara hay que ponerla en comisión, discutir y después tener una mayoría para votar ese proyecto. Lo cierto es que está hecha la convocatoria. No sé si podemos ver ya lo que es la convocatoria para la agenda que tiene que ver con la semana próxima. A las 10:30, reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Acá un dato interesante, porque estamos hablando de el miércoles, que es el día de la sesión, a partir de las 12 del mediodía, pero 10:30, reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para que las señoras y señores presidentes y presidentas de los bloques y autoridades de la Cámara de Diputados a fin de considerar el temario para la sesión del día de la fecha, ¿no? El temario, los horarios, y las cuestiones de privilegio, los homenajes, también, ¿no? Venimos de elecciones y será la primera sesión después de todo lo ocurrido el domingo. Hay que ver cómo se organiza eso. Eso se suele resolver en labor parlamentaria, se ponen de acuerdo cuánto tiempo y cuestiones de privilegio tiene cada bloque.
se ordena la sesión Sí. en ese primer encuentro de presidentes de bancadas. Bueno, tenemos más datos en placas que tienen que ver con el próximo miércoles y la sesión especial, ¿no? La sesión especial solicitada por el diputado Mario Negri y otras diputadas, otros diputados, a fin de considerar los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la ley de alquileres. Proyectos y dictámenes con estado parlamentario. Por eso decimos que los proyectos que hablan de la derogación de la ley de alquileres no tienen estado parlamentario, o sea, no tienen el dictamen. No tienen dictamen correspondiente, ¿no? Sí, exactamente, y son 36 de proyectos que están presentados. Entre ellos, uno del diputado Cristian Ritondo, presidente de la bancada del PRO, por ejemplo, otro importante del radicalismo, el que presentó la diputada Karina Banfi, uno de los más importantes. Claro. Que suele mencionar el radicalismo, el de Karina Banfi, pero también hay el diputado Gioja, que es con el que se ha armado el dictamen de mayoría de las comisiones. Y que la diputada Landricini decía que es el que acompaña el bloque, ¿no? En definitiva, ese proyecto de José Luis Gioja. Exactamente. Hay varios, hay de todos los colores, para revisar en la previa de la sesión cada uno de los temas que incluye la sesión. Uno entiende que tendrán que definir, estamos recién en la convocatoria, está conocido en el día de la fecha, cada uno de los bloques tendrá que definir qué postura toma dentro del recinto. Pareció, por lo que escuchamos recién a la diputada de la NCC, que todavía en el Frente de Todos hay una reunión pendiente entre diputados para definir qué van a hacer. Claro, exactamente. Javier Milei está a favor de lo que sería la derogación. La derogación. Pero no tiene un proyecto propio. No, bueno, él personalmente no presentó ningún proyecto en la Cámara de Diputados. Ah, ok. Perfecto. Pero creo podría acompañar cualquier otro proyecto que se discuta sobre ese tema. Sí. Sí firmó la convocatoria de la oposición para discutir estos temas. Eso sí. Hay que ver si no firmó alguna de las iniciativas de algún otro diputado que haya priorizado la derogación. Ahora lo buscamos, lo buscamos en la búsqueda de proyectos, a ver si firmó alguno. Me parece que no. Lo cierto es que sí firmó la convocatoria, como nos decía Laura, toda la oposición para esta sesión especial del próximo día miércoles a las 12 del mediodía, exceptuando el bloque o el interbloque del Frente de Izquierda. El resto de los bloques que conforman el arco de la oposición firmaron esta convocatoria. De ahí es que se especula que estaría el número para tener los 129 diputados y poder bajar al recinto y tener desde la oposición directamente el quórum. También se especula que no haya un acuerdo todavía a esta hora, o en el día de hoy, hasta este momento, no hay todavía un acuerdo cerrado donde estén los 129. Es decir, que ahí es donde decimos, si a la oposición le faltan 2, 3, 4 diputados, por estas horas también el propio bloque del oficialismo, el Frente de Todos, está pensando, bueno, qué actitud, qué definición política va a adoptar respecto a este tema, a esta discusión de la ley de alquileres en la República Argentina. Y ahí tenemos imágenes de lo que fue la última sesión, ese recinto que lo vamos a volver a ver el próximo día miércoles, a partir de las 12 del mediodía. 5 de julio, ¿no? 5 de julio, exactamente. Bueno, uno por mes. Bueno, y después una sesión por mes. Señalaban que posiblemente ya en septiembre podría ser otra de las fechas en la cual habría otra sesión. Sí, y Agustín Rossi, que venía cumpliendo con su visita, tiene pendiente todavía ir al Senado, que como no se termina de reunir, viene atrasado el Senado con la visita del jefe de gabinete. Sí, es cierto, pero también es cierto que el Senado sin quórum podría recibirlo. Sí. Claro. O sea, me parece que tiene que ver todo con la primaria. Él es candidato, ¿no? Vicepresidente. Exactamente, bien. Seguramente ahora en septiembre va a retomar estas visitas periódicas que venía haciendo, porque además es una presencia suya, es campaña en definitiva también, ¿no? Son minutos de aire. Como decimos que va a ser para el miércoles, para los diferentes bloques, para muchos candidatos
no solo a presidente, en el caso de Milei, a presidenta, en el caso de Miriam Bregman, muchos candidatos a diputados, ¿no? Entonces también es una tribuna como para mostrarse, como para dar definiciones políticas en el medio de este proceso electoral entre lo que fue las elecciones primarias y las elecciones que se vienen del 22 de octubre. Es decir, que es un buen momento para no dejar pasar por parte de los diferentes diputados y las diferentes diputadas, ¿no? Es interesante. Por eso la definición política que tiene que dar el oficialismo. En otro momento del año parlamentario, y mucho más si hubiese sido un año parlamentario en el cual no hay elecciones, directamente el oficialismo tendría la postura de decir, si no hay quórum por parte de la oposición, no bajamos al recinto. Claro. Pero estamos en el medio de la elección, de lo que fue la elección de primaria y la elección que se viene del mes de octubre. Bueno, veremos qué es lo que pasa el próximo día miércoles a las 12 del mediodía. Previamente, como estábamos bien viendo en las placas, el miércoles 10:30 se va a reunir labor parlamentaria. Esa reunión la encabeza Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados. Participan los presidentes, las presidentas de bloques e interbloques de esta Cámara de Diputados de la Nación. Y previamente, el martes, prácticamente cada uno de los bloques e interbloques tiene puertas hacia adentro sus reuniones de manera particular. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los diferentes bloques que conforman los partidos provinciales van a discutir puertas hacia adentro qué definición van a tener para llevar adelante, principalmente, no solo tener una definición ese martes, sino también llevarlas 10:30 de la mañana del miércoles a la reunión de labor parlamentaria. Cambiamos de tema, nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Sofi Raimundes. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también saludo a los colegas que están trabajando desde el piso. Les cuento que estamos recorriendo los diferentes pasillos y las diferentes instalaciones del anexo de la Cámara de Diputados y en la jornada del día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio del anexo de la HCDN porque a partir de las 4 de la tarde comenzó a desarrollarse un evento convocado por el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, Alberto Acef, que tiene el nombre de Eventos Culturales Contemporáneos y justamente su objetivo es articular las diferentes redes artísticas, también sociales y culturales que existen en nuestro país con diferentes grupos que se hicieron hoy presentes para que vengan a exponer el trabajo que vienen realizando desde hace ya varios años y justamente a mis espaldas en estos momentos están disertando parte de estos organismos. Si pueden ver también están presentes algunas de las banderas de los veteranos de Malvinas, también de los bomberos voluntarios del barrio Padre Mujica, de las embajadoras de paz y demás que, bueno, vinieron a exponer justamente el trabajo realizado y todo lo que todavía falta por hacer, ¿no? Por conquistar en materia cultural de cara a los próximos años y además al trabajo articulado y mancomunado con los diferentes, las diferentes organizaciones, los diferentes organismos incluso también. Comenzó a las 16 horas, como les decíamos, hubo lecturas de poemas que cada una de las organizaciones ha realizado. También una orquesta que se presentó, algunos temas que se han interpretado de tango, ¿no? Como para poner en valor justamente nuestra música autóctona y nacional. Y también a mi derecha está vigente una presentación de la Cámara Nacional Naval a escala, que presentó 13 barcos a escala, realmente muy bellos, muy interesantes, con un gran trabajo y además detrás hay 6 pinturas que también han sido expuestas en la jornada del día de hoy como parte del trabajo que se viene realizando por parte de estos organismos. Si les parece, les leo exactamente cuáles son los que están presentes en la jornada del día de hoy. Como les decía, veteranos de Malvinas, también los bomberos voluntarios del barrio Parque Mujica, mesas redondas panamericanas, institución MACMA, Rotary Club, Distrito 4895 y Mujeres Facoba y Embajadoras
de Paz. Son los que están presentes en el día de hoy, en un evento muy organizado, van exponiendo cada uno a su tiempo y obviamente el resto escucha, anota y bueno, justamente este lugar de diálogo y de intercambio sirve para poder crear a futuro estas redes que son necesarias. Claro, por eso este evento debe ser el primero de tantos, ¿no?, que van a venir, porque aquí lo interesante es tener continuidad, tener seguimiento en lo que tiene que ver y en esta relación intercultural que se quiere armar y que está impulsando el diputado Alberto Asef. Sí, exactamente, por eso el título es Eventos Culturales Contemporáneos, ¿no? Cómo revalorizar todo lo nuestro, todo lo propio de nuestra cultura, como el tango, la literatura, los barcos a escala también, ¿no? Y las pinturas, las manualidades y demás, y fundamentalmente la expresión de las necesidades, ¿no?, de cada uno de estos organismos muy comprometidos con cada una de las causas. Hablamos de los bomberos voluntarios, de los veteranos de Malvinas, de las embajadoras de paz y demás, que tienen insignias muy claras para trabajar puertas adentro, pero para también aunar esfuerzos con el resto de las organizaciones para crear justamente estos proyectos y estas redes de contención para que sean todavía más expansivas, ¿no?, para que lleguen a más y más personas. Así que por supuesto será si escuchan a mis espaldas, ya comenzó un nuevo tango, pero será una de las primeras de muchas exposiciones que serán entonces realizadas aquí dentro del Congreso. Sofi, gracias por esta información. A ustedes, aquí seguimos trabajando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí estaba Sofi Remundes con nuestro móvil, Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Los eventos que conforman, en este caso, un evento cultural encabezado o impulsado por el diputado Alberto Asef y que forman lo que es la agenda y que forman con respecto al trabajo que tiene también a desarrollar día a día esta Cámara de Diputados. No solo es lo que señalamos, la confirmación de las discusiones que se dan y los debates respecto a algunos temas puntuales y específicos en diferentes comisiones, como lo que venimos señalando, lo que ya está programado, la Comisión de Legislación del Trabajo para la próxima semana, o la sesión especial para el día miércoles, o para dentro de 2 semanas lo que es la Comisión de Juicio Político. Hay también toda una agenda que está vinculada con la cultura. Gran parte de la agenda tiene que ver con la Dirección de Cultura y que son las exposiciones que se muestran en este Congreso Nacional, por un lado, pero por el otro lado, esto que estamos mostrando día a día, que son esos eventos particulares, en este caso un evento cultural, pero a veces son debates sobre futuras leyes, futuros debates que va a dar el Congreso y que en algunos salones del Congreso se van mostrando, ¿no? Así es, permanentemente, semana a semana. A pesar de que no haya una continuidad o una actividad, ¿no?, en el recinto o en las comisiones, como esta semana, pero sí hay una continuidad y una actividad en los salones del Congreso. Sí, y una actividad también cultural interesante, sí, ¿no? Porque uno ve muestras que se desarrollan, que se realizan en los pasillos del anexo de la Cámara de Diputados, o eventos también culturales en el Salón de Pasos Perdidos, también en la Biblioteca de la Nación. La Biblioteca del Congreso. Hace muy poquito. Hace muchos talleres literarios, talleres de todo tipo, Hay ¿no? un cine en la biblioteca. Eso no sabía. Mis padres vinieron hace muy poco tiempo. Sí. A ver una película al cine de la biblioteca en la calle Encina. Claro. Yo tampoco desconocía hasta este momento que me dijeron que los habían invitado y vinieron al cine, así que hay un montón de actividades para hacer en la biblioteca también. Sí, uno simplemente con fijarse en la página web, ahí tiene todo un despliegue de actividades para hacer, con lo cual el Congreso, obviamente la actividad primordial es legislar, claro. Pero bueno, está semicerrado por campaña. Tenemos al menos aquí en el Congreso una serie de actividades y de distinto tipo de acciones que uno puede desarrollar aquí que bien vale la pena, claro. ¿no?
Bueno, y hablando de cultura, vamos a compartir un fragmento del programa de Todo Cultura, que se emite por aquí todos los miércoles a las 23 horas, que conduce Amanda Alma, y que tuvo algunos invitados especiales, como en este caso estuvo Pablo Zimmerman, y hablando de los temas culturales, vamos a compartir este momento de Todo Cultura los miércoles a las 23 horas por aquí por DTV. La verdad es que esta casa nos ha cobijado para poder realizar este evento, que es un evento que pretende poder generar impulsar políticas públicas no punitivas, juntando a lo que son decisores políticos, legisladores, académicos y fundamentalmente a la población que está afectada por las políticas de drogas. Hace 21 años que lo hacemos en esta casa o en diputados y a veces lo hemos hecho en senadores mientras han arreglado el auditorio de diputados, pero siempre nos han recibido muy bien y además es un lugar fundamental porque es donde quienes tienen que legislar, incluso tienen la responsabilidad de modificar una ley que hoy sigue siendo antidemocrática y que está vigente, es esta casa y bueno, es por eso que lo hacemos aquí. Hay muchos países del mundo y Argentina está en un proceso de querer implementar algo así, como siempre la sociedad civil es vanguardia en eso, pero están queriendo hacer un sistema de alerta temprana. La sociedad civil, hay un programa que Intercambios tiene, por ejemplo, que es el proyecto Atención en Fiesta, que testea sustancias, dándole a las personas información sobre aquello que van a consumir, porque lo que se vio es que muchas veces cuando las personas no encuentran que aquello que van a consumir tiene lo que quieren hacer, no lo hacen. Muchas personas quieren cuidarse, pero no tienen las posibilidades y el acceso o a esa información o a esos recursos para poder. Lamentablemente, digamos, muchas veces las leyes se atacan y se critican, no tanto por lo que la ley dice, sino por lo que la gente cree que pasa en la implementación. Por supuesto que falta mucho para una implementación plena de la ley de salud mental, pero hay cosas que se dicen que no son ciertas, como por ejemplo la imposibilidad de internar a una persona en caso de que lo necesite. ¿Cómo? Es verdad que necesita, ¿sí? Porque ha habido casos de abusos, de internaciones que no correspondían y de haber sostenido internadas personas, digamos, privándoles de su libertad, que no tenían que estar en esas situaciones y que está bien que haya un marco regulatorio que pueda proteger a esas personas. Ahora bien, eso no quiere decir que la ley no prevea la posibilidad de una internación si esa persona tiene riesgos para sí o para terceros. La ley sí lo prevé, por supuesto, con ciertos mecanismos que regulen y cuiden sus derechos ciudadanos. Bueno, ahí estaba Amanda Alma, Todo Cultura, miércoles 23 horas por aquí por DTV y los diferentes invitados y este adelanto también que nos brindó a Amanda y que pudimos estar compartiendo. Cambiamos de tema, decíamos, confirmado la reunión del próximo día martes por parte de las comisiones, son 3 comisiones las que estarían reuniéndose el martes 22 a las 5 de la tarde, 17 horas, comisiones de legislación del trabajo y diversidad y presupuesto y hacienda. El tema son las licencias, mensaje número 21 del 22. Bueno, el proyecto, los diferentes proyectos que tienen que ver con licencias, entre ellos las licencias parentales. Este proyecto ya ha tenido algunas reuniones y estamos a la expectativa si es que el día martes de la semana próxima, en este proyecto en esta reunión para tratar la creación del sistema integral de políticas de cuidados de Argentina, se está firmando también lo que sería el dictamen. Exactamente. Ahí están las expectativas. Bueno, tenemos a las 3 comisiones convocadas, así que podría haber en el plenario el dictamen de las comisiones que requiere el tema. Claro. ¿No? Y ya vienen discutiendo hace un par de meses. Sí. Podría tener avance definitivo. Creo que es la intención del oficialismo. Bueno, la intención por lo menos muy parece... Muy polémico, por sí, lo hemos hablado, ¿no? Acá. Sí, lo hemos comentado acá. No sé si habrá modificaciones o no. Si la oposición le meterá... Va a haber dictamen de minoría de la oposición seguramente. Sí, veremos, ¿no? Si acordarán con la oposición o no, pero por de pronto el borrador del dictamen era indigerible para la oposición, claro. ¿No? Porque era demasiado laxo. ¿No? Con demasiados
digamos, con demasiadas licencias, ¿no? Podríamos Se tomaba decir. demasiadas licencias. O sea, se fueron digamos, estaban muy inspiradas las chicas en la comisión y pusieron licencias para todo, Claro. no más allá de las licencias parentales. Pero bueno, es discutible, seguramente la oposición va a marcar sus puntos. Seguro, y de firmarse el dictamen sería una de las iniciativas que estaría en condiciones de llegar a un recinto, pensando en alguna sesión más allá de lo que va a pasar la próxima semana de alquileres, pensando en una convocatoria antes de las elecciones de octubre, en aquellos proyectos donde puede haber consenso, ¿no? Pero lo cierto es que este tema de licencias es un tema que le interesa tanto al oficialismo como a la oposición, terminar de discutirlo en el propio recinto de la Cámara. Exactamente. Había una aclaración con respecto al tema de alquileres, que veníamos hablando de qué iniciativa tienen los bloques libertarios, los bloques que hoy tienen como líder político a Javier Milei, y hay una iniciativa del 2021, 5349 de 2021, expediente presentado de autoridad de Carolina Píparo, diputada que en ese momento estaba en el bloque Avanza Libertad de José Luis Espert, lo firmaron juntos este proyecto. Obviamente hoy Carolina Píparo es candidata a gobernadora de La Libertad Avanza, es decir, se ha ido del espacio de José Luis Espert, que además ahora está dentro de Juntos por el Cambio. Y en la convocatoria de la sesión figura como proyecto de Carolina Píparo, Javier Milei, Victoria Villarroel y José Luis Espert. Así que ese proyecto podría ser el que nos dé la pauta de a dónde apuntan los bloques libertarios y propone la derogación de la ley actual. Interesante porque ahí cuenta la firma de José Luis Espert. Recordemos que cuando Píparo firmó esta iniciativa formaba un bloque con Espert y que, bueno, luego se separaron. Píparo fue y, bueno, cerró filas con Javier Milei y con Victoria Villarroel de La Libertad Avanza. Y, bueno, José Luis Espert ya confirmó su pase a Juntos por el Cambio, al interbloque Juntos por el Cambio. Recordemos que José Luis Espert es candidato, ¿no? Ha sido perdió la interna, digamos. Perdió la interna, efectivamente, pero bueno, fue candidato de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, efectivamente. ¿Primer candidato a senador? No. Sí. Primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. De la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Fundado por Cintia Houghton. Pero claro, como estaban en la lista que acompañaba a Diego Santilli, perdió esa lista. No me acuerdo con quién estaba. Maxi Abad. Maxi Abad. Para el Senado en la lista ganadora. Ahora, yo debo advertirles una cosa. Sí. Digo, yo no pondría, o yo no sería tan, ¿cómo decirlo? Tajante. Exactamente, esa es la palabra, tan tajante en cuanto a que ya no van a competir más ni Santilli. No, van a estar en la campaña, sí. No, es que todavía se está haciendo el escrutinio claro. en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Lo vi el otro día. Escrutinio provisorio arrojó con el 96, casi 97% de los votos escrutados, que efectivamente la lista bonaerense de Patricia Bullrich se había impuesto en las primarias. Sí. Pero la diferencia es tan exigua con la lista de Larreta que no se descarta que en el escrutinio definitivo esto se dé vuelta. Sí, claro. Y que puedan estar cruzadas las candidaturas en Juntos por el Cambio, que haya... Así que hay que esperar unos días más a ver el resultado bonaerense de Juntos por el Cambio. Se está haciendo el escrutinio definitivo. Empezó ayer. Empezó ayer y es muy interesante, Fer, porque se transmite por YouTube. Qué interesante. Es muy interesante y creo que vale la pena rescatarlo porque justamente cuando hay diferencias tan estrechas, el hecho de poder asistir, verlo por YouTube, que los fiscales también puedan ver,
de los nada. candidatos. Y el espacio Es un proceso muchísimo más transparente. Creo que se está realizando en el Teatro de la Plata. Sí. No estoy segura, Sí. pero digamos Teatro de la Plata. se lo puede ver por YouTube a todo este proceso que por lo general no dura menos de 10 días. Claro. No, en la provincia de Buenos Aires. En Hay provincia de provincias Buenos que Aires, tardan menos de una semana, tienen el escrutinio definitivo ya confirmado, pero la cantidad de votos que hay en la provincia de Buenos Aires hace que sea el que más dura. Y es interesante eso. Y que y que el sector de Diego Santilli no da por cerrar la elección. Exactamente. Todavía pone dudas de ver cómo. Ustedes no sé si se acuerdan cuando justamente, creo que fue, recuérdenme, porque yo a veces se me traspapelan las fechas. ¿No fue en 2017 cuando Cristina finalmente ganó en un escrutinio definitivo? Sí, en la PASO. En la PASO 2017. En la PASO, porque después la general la perdió definitivamente. La perdió. Pero ¿no fue que se dio vuelta en el escrutinio definitivo? Exactamente. Y después Ojito perdió con la elección eso, contra Esteban Bullrich. Exactamente. Bueno, es un dato interesante, porque es verdad que ha Porque se define un candidato. Y lo de Cristina claro. no definía mucho porque era una PASO. Ambos fueron candidatos después en la general. Sí. Claro, se definía no en había la paso. posición. No había paso en ninguna de las dos paso, listas. Y no se repartían ahí las bancas en la PASO. Entonces, lo único que cambió es el orden Pero de quién acá ganó. es muy importante porque define quién va a liderar la lista bonaerense, nada más ni nada menos. Estamos hablando del distrito más importante del país en términos electorales. Y al mismo tiempo, cómo van a conformarse las listas. Los hemos explicado aquí en Diputados TV, que una vez superadas las PASO, ahora la tarea es cruzar las listas que compitieron y obviamente va a prevalecer la lista ganadora. Claro. Por lo menos la cabeza. No es lo mismo que lo encabece Pichetto o Ritondo. Claro. ¿No? Recordemos, Pichetto, primer candidato a diputado nacional por la lista de Larreta, y el actual jefe de PRO, Cristian Ritondo, ocupa el mismo lugar, pero de la lista de Patricia Bullrich. Claro. Entonces, con las PASO, después de las PASO, viene el cruce de los candidatos. Y otro dato también, teniendo en cuenta este cruce y teniendo en cuenta las dos listas, los candidatos que recién nombrábamos a Esper, Esper encabeza una de las listas para el Senado. La otra la encabeza el radical Maxi Abad. Exacto. O sea que el radicalismo puede ahí también ver si tiene un senador más o no. Importantísimo, porque, hoy, por lo que con lo que fue el escrutinio provisorio, estamos señalando que el candidato es Abad. Sí. Pero bueno, hay que ver, esto que dice, es buena la aclaración de Laura, se está haciendo el de escrutinio definitivo y la diferencia es muy pero chica. creo que son 30.000, no sé bien Sí, cuánto, sí, pero es era muy poquito. Muy poco. Muy poquito, se puede dar vuelta perfectamente. Claro. Con lo cual hay que ver, ¿no? Hay que ver el final de la historia, pero puede cambiar, digamos, radicalmente la estrategia bonaerense de Patricia Bullrich. Sería divertido, al menos, que si quedan cruzados. Si queda el candidato de la provincia de Buenos Aires, de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, y ver cómo conviven en la campaña. Claro. Solamente para uno lo que miramos de afuera, ¿no? Uno de los atractivos que tuvo las primarias fue la definición puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio. Y sí, claro. Obviamente. Sorpresivo. Después, casi el resto de las PASO estaban medio definidas, ¿no? Sí, aquí el Frente, la Unión por la Patria o el Frente de Izquierda. No, estuvo interesante también la de la Ciudad de Buenos Aires, por también eso. de Juntos por el Cambio. También. Después había provincias donde había listas en otros... En los municipios, había municipios de la provincia de Buenos Aires Hurlingham, donde ahí estaba sí, interesante. Unión por la Patria tenía ahí una pelea interesante. En Hurlingham. Como se dio también en Juntos por el Cambio, por ejemplo, en San Isidro. Claro. ¿No? La derrota de Pose. Un poco inesperado. Bueno, no sé, a lo mejor tiene que ver también ahora con este escrutinio definitivo, hay que ver cómo quedan. Exactamente, ¿Cómo sí, queda aunque todo? allí me parece que en los municipios ya la diferencia de lo que tiene que ver Mayor. a nivel intendente, categoría intendencias, me parece que ahí sí... Sí, no había ninguna definido. tan ajustada como No. la categoría de gobernador en provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. Así que bueno, habrá que ver un poco eso, que es el que vale, es el resultado claro. que vale, Claro. ¿no? Porque los escrutinios provisorios, siempre hay que recordar esto a la audiencia, lo hace el Ministerio del Interior
a partir de una empresa especialmente contratada para eso. El escrutinio definitivo, bueno, ya participa la justicia electoral con el recuento de los votos a partir de las actas labradas por las autoridades de mesa. Bueno, se confirman los números y se hace ya como una tarea mucho más precisa, ¿no es cierto? Más minuciosa sobre los números. Y ese es el resultado definitivo. Es el que vale. Es el que vale, efectivamente. Habría que ver cómo están de los nervios Grindetti por un lado y Santilli por el otro, ¿no? Deben estar no mirando YouTube, deben estar instalados en La Plata. No te quepa la menor duda, no te por lo menos su gente, ¿no? Claro, totalmente. Sí, totalmente. Sí, no, claro, totalmente, voto a voto. Son definiciones. Es lo que ocurrió hace algunos años en Santa Fe, cuando triunfó Jorge Obey. No me acuerdo ya. Jorge Obey, ¿hace cuánto estamos? No hace tanto, ¿eh? Sí, no hace mucho. No hace tanto. Pero bueno, es otro condimento que tienen también los procesos electorales en la República Argentina. Laura, gracias. Un placer, chicos. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Marcos, gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.